Bienvenido a Serendipia, el podcast que te acerca a la ciencia y a sus autores. El tema de hoy será el método científico. En el capítulo anterior hablamos sobre las características de la ciencia y sus complicaciones e importancia al darla a conocer al mundo. Y me quedo con la frase, la ciencia es todo lo que vemos. Desde nuestros inicios, donde el conocimiento más básico guiaba al ser humano, el tradicional, pasado de generación en generación, el fuego quema, esa fruta es venenosa, algo que permitía nuestra sobrevivencia. Y la explicación mística, el conocimiento místico, la lluvia, el dios de la lluvia. Conforme pasaba el tiempo, el conocimiento empírico, junto con el filosófico, fueron la base del conocimiento en la antigua Grecia. Por tanto, podríamos asociar el crecimiento de nuestra civilización en conjunto con los tipos de conocimiento que tenemos del mundo que nos rodea. Tras mucho debate y aporte de muchas mentes brillantes, se llegó a definir a lo que ahora se entiende como conocimiento científico, y también, después de varios debates, definirse cómo se obtenía ese tipo de conocimiento, el método científico. Y entonces, ¿qué es el método científico? Método, según la RAE, significa procedimiento que siguen las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Y bueno, ¿qué es el método científico? Método significa, según la RAE, procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarlas. Y según su epistemología, deviene del griego métodos, que significa camino. Y hundiendo ambos significados, tenemos un camino para hallar la verdad y enseñarla. Todos recordamos que de pequeños nos preguntábamos distintas cosas, como ¿por qué la luna nos persigue? ¿Qué son las nubes? Conforme crecemos, logramos encontrar respuestas cada vez más complejas a estas preguntas. Pero recuerden, todo empezó con una pregunta. La búsqueda de respuestas es algo innato en nosotros. El planteamiento de preguntas llevaron al desarrollo de la filosofía en la antigua Grecia, siendo filosofía el amor al conocimiento. En esas épocas se llegó a un punto en que el ser humano estaba menos preocupado en su supervivencia, logró estar en un ambiente estable y cómodo, y llevó a lo inevitable, el aburrimiento, el tiempo libre, que a su vez generó la aparición de muchos pensadores que buscaban respuestas cada vez más complejas, se basaban en el razonamiento y luego lo complementaban con los pensamientos de otros filósofos mediante el debate, y así separándose de las respuestas mucho más simplificadas que otorgaba el conocimiento místico. De ahí, grandes pensadores como Tales de Mileto, el padre de la filosofía, luego Aristóteles, que sentó las bases de la biología, entre otras ciencias, quien a su mismo tiempo, en esa época, definió su propia teoría del conocimiento, que mezclaba la imaginación, lo experimentado mediante los sentidos y la memoria para poder encontrar respuestas. Y si te pones a pensar, algo más abstracto, algo filosófico. Bueno, no está mal decir que la ciencia es la hija de la filosofía. Actualmente, si te pones a pensar en ambos, creo que sí se nos viene a la mente que son cosas distintas. Sin embargo, eso no estaba muy claro anteriormente. Bueno, ahora sabemos que en la ciencia, las preguntas se responden con información. Si bien no son definitivas, pero son concluyentes en base a la experiencia. Mientras que la filosofía, al estar puramente basada en el razonamiento, admite más de una respuesta a preguntas tan complejas como ¿quién soy yo? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Y como les comentaba, esto no estaba tan claro, que incluso a Newton en el siglo XVII nunca fue denominado como científico. De hecho, a él se denominaba como un filósofo natural. Y para poder emplear ese término, empezamos con Galileo Galilei. Bueno, de hecho son tres pensadores que surgieron cerca del siglo XVI, empezando con Galileo Galilei. Recordarán en el colegio el famoso experimento que él realizó desde la Torre de Pisa, donde botó dos bolas de metal, una más grande que otra, y ante sorpresa de todos, ambas cayeron al mismo tiempo. Él exclamaba, Aristóteles se equivocó, ya que según lo dicho por Aristóteles y también lo creído por la mayoría en la época, se creía que las cosas caían debido a su tendencia de regresar a la Tierra, ya que pertenecían a ella y sentían la necesidad de volver a ella. Por tanto, si es que se dejaba caer un objeto más grande que otro,
Obviamente el más grande caería primero. A partir de ello, Galileo empezó a hablar de la importancia de las pruebas científicas, que permitirían a los experimentadores confirmar sus leyes, siendo la marca de la ciencia la confirmación independiente, lo cual no pasaba en la época. Recuerden que por esos tiempos la Iglesia controlaba bastante lo que sería la producción científica. Lo que se conocía era basado en la Biblia y en los escritos antiguos de la Grecia clásica. Luego surgió Francis Bacon, sí, Bacon, por 1620, quien no fue tan censurado por la Iglesia, ya que hablaba de que la función de un filósofo natural era el de ayudar por el bien de la humanidad, siendo bien el entendimiento y control del caos de la naturaleza. Él hablaba de la que la naturaleza debería ser controlada mediante experimentos, lo que él llamaba experiencia de primera mano, y recalcaba, sin depender de las palabras de personas hace mucho muertas. Aristóteles. Y casi paralelamente, un filósofo puro y matemático, conocido como Descartes, también hablaba de que la forma en que se obtenía conocimiento, según Aristóteles, estaba totalmente erróneo. Él decía, el conocimiento a través de nuestros sentidos no tiene certeza, ya que los sentidos nos traicionan. Hay que avanzar más allá de nuestros pensamientos. También hablaba de que la razón humana también puede ser traicionada, ya que sacar conclusiones lógicas a partir de falsas premisas te puede llevar a una respuesta incorrecta. También postuló ciertas cosas, como describir al mundo de un modo reduccionista, es decir, hablaba de que todo lo que pasaba en el universo podía ser explicado matemáticamente. A diferencia de Bacon, él se llevó a cabo sus ideas a la práctica, llegando a sentar las bases de ciertas ramas de la matemática muy importantes como la geometría analítica. Y ahora de vuelta con Newton. Ya con las proposiciones de Bacon, Descartes, se pudo más o menos establecer la dirección del método científico con éxito. Newton rechazó ciertas ideas de Descartes, como su simplismo, y estuvo a favor del enfoque empírico de Bacon, es decir, de la experimentación. Newton escribió sobre 4 reglas de razonamiento, las cuales se pueden resumir en la siguiente premisa. Primero se deben inquirir las propiedades de las cosas y establecerlas. Inmediatamente se debe buscar hipótesis que expliquen estas propiedades. Las hipótesis solo nos van a poder explicar las propiedades, pero no a determinarlas, porque si las hipótesis nos resuelven el problema, no existiría certeza alguna en la ciencia, ya que es posible establecer muchas hipótesis que parezcan resolver todas las dificultades. Y con él ya teníamos la definición de más o menos el esbozo del método científico. Y ya con toda la base de Newton, de Bacon, Descartes, ya tenemos lo que ahora conocemos como método científico. Algo muy necesario, ya que el hombre ha estado buscando una manera fiable de dar respuestas exactas a sus preguntas y que también le ayude a predecir futuros resultados. Entonces, a continuación, con un ejemplo de hecho bastante cotidiano, voy a hablar sobre las fases que implica actualmente el método científico. Imagínate que estás preparando unas galletas, estás siguiendo un tutorial de YouTube y entonces al abrir el horno te encuentras con una masa que pareciera que tuviera vida, algo totalmente distinto a lo que aparecía en el video. Y ahí va tu primera fase. ¿Por qué me habrán salido así? ¿Por qué están tan aguadas y realmente no se ven bien? ¿Qué habré hecho mal? Entonces ahí entras a la fase 2, empiezas con tus hipótesis, es decir, posibles respuestas a lo que has observado. Bueno, puede haber sido que puse mucho tiempo en el horno, batí de más la masa y piensas en cada uno de los pasos y buscas así posibles respuestas. Y entonces recuerdas que usaste una harina que tenías guardada desde hace mucho tiempo. Y seleccionas a esa posibilidad como una posible respuesta a lo que ha sucedido, a tu fracaso en tus galletas. Y por eso ahora entramos a la fase 3. Mediante la experimentación, ahora vas a poner tu hipótesis a prueba, lo cual te llevará a realizar de nuevo las galletas. Seguirás el mismo tutorial, usarás todos los mismos ingredientes excepto por el sospechoso, la harina. Y entonces, tras abrir el horno, te encontrarás con unas galletas crujientes y deliciosas, lo cual prueba tu hipótesis. La harina era el problema. Tu hipótesis, al ser sustentada,
la convierte en una teoría o modelo, ya que es respaldada por la parte experimental. Se debe recordar que una teoría debe ser capaz de predecir. Por tanto, ahora tenemos que revisar nuestra teoría, es decir, experimentos que prueben esta teoría, la cual en este caso sería: la harina está malograda. E intentas hacer otro postre a base de harina, podríamos hablar de un queque y sale igual de mal. Entonces, la teoría está establecida y ha sido sustentada experimentalmente. Así que decides a compartirla, en este caso, con tus familiares. Por favor, no usen esta harina está malograda y si la usan, sus postres están en peligro. Todas estas regularidades y pasos sistemáticos permiten que la ciencia sea universal. Y comparándolo con el hecho de hacer galletas, podríamos decir que es lo mismo. El mismo tutorial seguido por alguien de Portugal, con los adecuados ingredientes y bajo las mismas condiciones, podría tener las mismas galletas si es que alguien hace el mismo procedimiento en Perú. Ahora, a modo de conclusión, los científicos emplean esta metodología como una forma planificada de trabajar en sus investigaciones, así haciendo que sus logros sean acumulativos, lo cual nos ha llevado al momento cultural actual, lleno de tecnología y conocimiento. Sin ciencia no hay cultura ni futuro. Y con esta reflexión acabamos el capítulo de hoy. Realmente espero que haya sido de su agrado. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Ha sido un placer y espero encontrarlos en la próxima ocasión.